A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Para este tipo de situaciones vienen versículos, Crónicas, que es el que más se usa. Si se humillare mi pueblo y se convirtiere y se apartare, yo perdonaré y sanaré su tierra. Una palabrita ahí, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. Entonces, por un momentito dije, bueno, Señor, ¿querés que hablemos de esto? Porque es una situación ahorita actual que para usted y para mí puede ser como, bueno, estamos bien. Para el país puede ser, está bueno, hay que suspender clases. Pero a medida que iba leyendo sobre ese pasaje, en realidad hay una parte de la Biblia donde enseña que Dios permite las pestilencias, donde Dios manda pestilencias. Pero también hay una parte de la Biblia donde enseña que estamos en los tiempos finales de la historia y donde estas cosas, si usted se recuerda y le pregunta a sus antepasados que estén vivos, el mundo no se había doblado ante una situación como la actual. Y los países muy fuertes, llamémoslo así, comercialmente hablando, ni ellos doblaban al mundo. Al contrario, el mundo se doblaba ante ellos. Pero ahora ellos han sido los que se han doblado ante una situación pandémica terrible. En internet le va a hablar de muchas cosas, ciertas, no tan ciertas. Siempre va a salir alguien diciendo yo soy primo, pariente de... Y van a dar información que a veces quizás ni es la correcta, que lo que hace es propagar el pánico, el temor. Seamos honestos, 21 días de suspensión de clases no significa que primero Dios, el 2 de abril ya está todo bien, porque lo que ha pasado ha sido una suspensión de clases para prevenir lo que se supone viene fuerte. Entonces Dios me llevaba a pensar en algo. Sí es cierto, la Biblia habla ese pasaje de Crónicas, de si se humillare mi pueblo. Hay versículos de los Salmos donde dice que no temeremos ante las malas noticias, o que no hay mortandad ni enfermedad que toque nuestra morada. Pero Dios me llevaba a este pasaje que voy a leer esta mañana, porque en realidad, sea lo que sea, puede estar en la Biblia un pasaje que a usted le llegue por el internet, por algún amigo, pero usted no va a poder entender ese pasaje si usted no tiene la paz de Cristo. Absolutamente nadie va a poder entender lo que está pasando si no tiene la paz de Cristo. Porque ver las noticias, Tom Hanks, un actor muy famoso, tiene coronavirus con su esposa, andaban de paseo por Australia y él lo publica. O sea, ayer suspendieron, bueno, para hoy, los que son amantes del fútbol, no va a haber Champions, no va a haber UEFA League, la Liga Española suspendida, la Liga Italiana, la NBA suspendió. O sea, si usted se fija, eso en vez de provocarle a un humano normal tranquilidad, lo abate. Ayer comenzaron a circular fotografías de los centros de estos supermercados abarrotados. Si es cierto eso, se da cuenta cómo una simple noticia puede provocar un caos. Bendito Dios que ninguno de los que estamos aquí, de los que estamos escuchando, creo, tenemos sospechas de tener esta situación. Bendito Dios. Pero el país no está exento de eso. Y humanamente hablando, solo Dios puede ayudarnos. El apóstol Pablo le escribió la carta a los colosenses en Colosa y habla de un versículo que es lo que usted y yo necesitamos. Se lo quiero leer en Colosenses capítulo 3 versículo 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Me llamó la atención este pasaje. ¿Por qué Dios me llevaba a este punto? Porque humanamente hablando, repito, ver noticias, escuchar todo lo que ha pasado, ha generado un caos. Y ayer el Señor me llevaba, haciendo esta reflexión, a pensar que a la iglesia, en vez de meterla en caos, tendría que meterla en un clamor, en una oración. Ayer comenzaron muchas denominaciones a
pedir 21 días de oración, los 21 días que va a durar esta cuestión de cuarentena escolar, aunque en realidad lo extendió a 30 días, dice, 21 días solo en lo escolar, pero la cuarentena son 30 días. Y las iglesias comenzaron a moverse porque por no tener casos grandes, solo se van a permitir reunir de 500 personas para abajo. Ayer una iglesia mega grande que está por aquí nomás, ¿qué hicieron? Ellos normalmente tienen más de 5,000 personas. Ayer en la tarde hicieron el culto normal. Cuando el templo central se llenó de 500, mandaron a otro. Toda la gente que llegó al culto recibió el culto, solo que en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser llamada a buscar del Señor. Pero no podemos buscar del Señor si no tenemos paz. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo algo que si usted lo lee despacito, no está sugiriendo, sino que está ordenando que a ustedes los gobierne la paz. Humanamente, una mala noticia siempre produce inseguridad, temor, porque no podemos negarlo ni tapar el sol con un dedo. Ni siquiera nos ha llegado el 0.1% de lo que esta enfermedad es. De Centroamérica se supone que los dos únicos países que no reportan casos son El Salvador y Nicaragua. De ahí estamos rodeados. Y pudiéramos usar la fe y decir que en El Salvador no va a haber. Pero también tenemos que usar la fe y creer que si hay, Dios puede darnos paz. Y yo quiero pedirle a usted, si usted tiene al Señor en su corazón, que reciba esta orden, que la paz de Dios nos gobierne. Primero, como padres de familia, sus hijos pueden sentir temor si lo ven a usted lleno de temor. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser puede manifestar que hay temor. No estoy diciendo que somos inmunes, no, podemos enfermarnos, pero que aún así la paz de Dios nos gobierne. Y fíjese bien esta palabrita. El Nuevo Testamento dicen que fue escrito en griego, y esta palabra gobierne en el original quiere decir que sirva como árbitro, que la paz de Dios sirva como árbitro en vuestros corazones, porque un árbitro lo que hace es tomar una decisión ante una situación. Dos jugadores se encuentran y el árbitro tiene que decidir. Y está diciendo este versículo, la paz de Dios en su corazón tiene que servir como un árbitro. ¿En qué sentido? En hacerle recordar a usted, hay un caos, pero el Señor tiene control de eso. Y algo que usted y yo necesitamos vivirlo. Puede ser que El Salvador se llene de esta pandemia fuerte, y eso pueda provocar en nosotros miedo. Dice que la paz de Dios les gobierne, es decir, que esa paz les haga recordar a ustedes quién está en control de todas las cosas. Y ahí sí pueden caer todos los versículos que usted ya leyó. Si se humillare mi pueblo, va a permitir que haya sanidad en esta nación, que el mal no tocará nuestra morada. Podemos creerlo. ¿Por qué? Porque esa paz va a gobernar nuestra vida y nos va a hacer recordar algo. No somos inmunes, puede pasarnos, pero Dios tiene el control. Y si de verdad Dios tiene el control, por eso dice este versículo, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Yo me aflijo, humanamente usted se puede afligir, eso es algo normal. Al leer la situación de esto del coronavirus, usted descubre que los más vulnerables son los niños y los ancianos. En mi carne me puedo preocupar porque mis padres están ancianos y tengo una hija pequeña, o sea, estoy en los dos polos. Pero es ahí donde la paz de Dios gobierna mi corazón. ¿En qué sentido? En que yo pueda recordar algo. Si yo hago lo que a mí me corresponde, todo lo higiénico, perfecto, pero sobre todo buscar el rostro de Dios todos los días, yo puedo estar seguro, yo puedo tener tranquilidad. Usted y yo no estamos exentos. Usted y yo, a pesar de que no estamos ni en esos dos polos, bueno, algunos sí están en los chiquitos, tan tiernos, pero no estamos en esos dos polos. Somos humanos. Pudiéramos en algún momento, el planeta es tan grande, pero a la vez tan pequeño,
que comenzó en un poblado, dijeron aquí lo vamos a controlar, Wuhan lo va a controlar, y miren hasta dónde se expandió, hasta dónde se ha ido, que fue manipulado, lo que sea. Usted tiene que entender, Dios lo ha permitido con un propósito. Y ese propósito debemos de entenderlo sabiamente. Nada pasa, dice, en esta tierra si Dios no lo permite. Entonces, si hasta eso Dios lo ha permitido, puede ser que para que nosotros como cristianos volvamos nuevamente el rostro y volvamos al lugar donde tiene que estar nuestro rostro, en el Señor. Dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Por qué nuestros corazones? Hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces andamos temerosos y metiéndole miedo. ¿Y qué va a pasar? Y que no hay mascarillas, y que el alcohol gel, y que no sé qué. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Pero no solo eso. Si usted se fija, Pablo no solo le dice a los de Colosa, dejen que la paz lo gobierne, que sea un árbitro, sino que fíjese cómo termina el versículo. Sed agradecidos. Le puedo preguntar, y sé que con certeza me va a contestar, ¿cuántos de los que están escuchando ya recibieron en más de alguna ocasión un milagro protector de Dios? Creo que todos. Entonces seamos agradecidos, porque el mismo Dios que ya nos protegió es el mismo Dios que puede protegernos. Haciendo esta reflexión y escribiendo, Dios me llevó a pensar por qué tengo que ser agradecido. Y justo usando la mano, si Él ya me protegió, ¿se acuerda de mi accidente? Si Él ya me protegió de la muerte, una vez puede volverlo a hacer. Y si eso entra a este país completamente, puede protegernos. Porque también tiene que estudiar. La mortandad es del 0.1, ni siquiera, o no, creo que no se llega ni al 1%. O sea, es mínima. Pero ¿sabe qué es lo que más, y estaba leyendo, más ha matado personas? Que cuando ya se detectan, ellos solos se deprimen, y eso es lo que más los afecta. Dice la Biblia que el corazón alegre es medicina para los huesos. Y aquí está diciendo, ser agradecidos. Una de las cosas que usted y yo debemos de recordar es, si de verdad creemos que Dios tiene el control, Dios nos va a ayudar. Primero Dios, dentro de 21 días podemos tener certeza en el Señor. Puede ser que suspendan ya la cuarentena y digan, vamos, regresemos. El Salvador ha pasado esta ola. Puede ser que dentro de 21 días digan, no, tenemos que extenderla más. La corten o la extiendan, no se olviden en su mente y en su corazón, Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control de todas las cosas. Transmitamos este mismo mensaje de paz a los papás. Todos los que han mandado mensajes, ni uno ha dicho, oremos. Ya como a las 11, miren, de verdad oremos. Sé que da risa, pero ¿sabe algo? Es que de verdad eso es lo que tenemos que hacer, orar. De verdad le pido al Señor que usted tenga la paz del Señor. Pero también oremos por nosotros, porque no somos inmunes, pero tenemos al Señor con nosotros. Si cierra sus ojos, por favor, ahí donde está.